Bueno, hace 8 días nos quedamos viendo un poquito lo que eran los sofistas, ¿verdad? Ya no logramos, bueno, y terminamos lo que eran los sofistas, realmente lo terminamos, ¿verdad? Que con todo lo que ellos decían. Solo una partecita pequeñísima fue la que faltó, pero ya todo lo que teníamos ahí, pues se dijo, ¿verdad? Ahora entramos a un filósofo que sería Sócrates, ¿verdad? Entonces Sócrates lo que va a hacer es lo siguiente, va a decir, bueno, todo lo que han dicho los sofistas, pues no tienen razón en cierta manera, porque lo que buscan es realmente, pues, eh, como establecer, digamos, una filosofía, pero sin preocuparse por la verdad. Entonces, esa es la preocupación de Sócrates, ¿verdad? Sócrates más o menos está situado de que él nace en el 470 y muere en el 399, más o menos como aproximadamente 71 años vive Sócrates. Hay que recordar que para esa época vivir un tiempo así era bastante amplio, pues, ¿verdad? Era, la gente vivía muy poco, ¿verdad? Entonces, en esa época, para que vivieran 70 años, era una vida muy longeva, digamos, bastante, digamos, vieja, pues, ¿verdad? De lo que se llamaría vejez, ¿verdad? Bastante vieja en esa época, ¿verdad? Porque el promedio de vida era más o menos de 40 años, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces que la vida de él, pues, se dedicaba a enseñar a la juventud. Era una de las cuestiones que usaba Sócrates. Claro que todo público le interesaba a él, ¿verdad? Pero especialmente le interesaba la juventud. Em, un poco de la vida de Sócrates. Em, eh, Su madre era una comadrona, que esta es una cosa que va a ser muy importante en el pensamiento de Sócrates. Y su padre era un picapedrero, ¿verdad? O sea, que cantero, ¿verdad? Una persona que se dedicaba a sacar bloques de piedra, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que él, yo podría decir que se marca, podríamos decir, lo que se llamarían el inicio de los métodos. Claro que ya, por ejemplo, en el caso de Parménides ya había establecido un método, pero se marca mucho más con Sócrates, ¿verdad? Y entonces va a marcar el método dialéctico que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Pero el método dialéctico aquí, Sócrates no lo va a usar para poder, digamos, anular al contrincante, sino hacerle ver lo que pretende digamos, con el método dialéctico es realmente hacer que el ser humano descubra o la persona descubra que está equivocado, ¿verdad? Entonces, cuando está equivocado, entra la otra etapa que sería la ironía. La ironía consiste en ¿qué? Hay que recordar que cualquier ironía que se haga así comúnmente eh, es propiamente una palabra, realmente son palabras, ¿verdad? Que posiblemente afirmen algo. Por ejemplo, por ejemplo, pueden afirmarse, ¿verdad? Eh, por ejemplo, dice,
Eh, Posiblemente se diga, por ejemplo, para una persona muy haragana, ¿verdad? Se le dice, si usamos la ironía para no decirlo directamente, muchas veces decimos palabras contrarias, ¿verdad? Eso sería lo irónico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decimos, si una persona es haragana, pues decimos, a la tan arrecha que sos, ¿verdad? Tan arrecha que sos. Eh, Sos muy atenta, ¿verdad? Son muy pilas, ¿verdad? Entonces, pero de verdad no estamos diciéndole que así es, sino que estamos hablando lo contrario de lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? O sea, lo que le estamos indicando ahí que es una persona haragana, pues, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que estamos diciendo ahí con esas expresiones, ¿verdad? Cuando empleamos la ironía, realmente decimos lo contrario, ¿verdad? Entonces, Sócrates hacía eso, decirle a la persona, mire usted, ¿qué sabe sobre la justicia, por ejemplo? Y entonces la otra persona, pues, empezaba a discutir o a expresar, pues, ¿verdad?, sus conceptos. Y al final de cuentas, lo que quería demostrar Sócrates con esta, con esto que hacía, ese discurso que el oponente daba, era demostrarle que no sabía, ¿verdad? Entonces también esa es una de las cuestiones fundamentales para el conocimiento, dice él, porque si yo reconozco que no sé nada, porque él decía, yo solo sé que no sé nada. Una de las cuestiones fundamentales que uno debe con humildad aceptar es que uno no sabe nada, ¿verdad? En el momento en que la persona se considera sabia, como en el caso de los sofistas, ahí ya no podemos decir que se busque el conocimiento, ya no se interesa la persona por el conocimiento. Pero una vez que sepamos que no sabemos, que el conocimiento es una lucha continua y una búsqueda continua, entonces nosotros tenemos que confesar que no sabemos nada. Eso no significa que no sepamos, pues, ¿verdad? Hay cosas que necesariamente sí conocemos, pues lo general, pues, pero hay conocimiento que está como que está oculto, ¿verdad? Ellos van a decir, también los griegos, la naturaleza le gusta ocultarse. Y la naturaleza le gusta ocultarse porque realmente la vamos descubriendo poco a poco. Eso en relación a la naturaleza, pues, digamos, podríamos decir lo que está fuera de nosotros. Ahora, él dice, bueno, hay algo que nosotros también tenemos oculto, pero ¿dónde lo tenemos en el oculto? Lo tenemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos ocultamos muchas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice él, aplica la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Es sacar dentro de nosotros lo que está oculto. ¿Y qué es lo que está oculto? Pues es la verdad. Entonces hay que extraer, ¿a través de qué? Pues a través de preguntas, ¿verdad? A través de preguntas uno va como confesando, como que diciendo, va a estar, digamos, expresando lo que uno piensa, lo que dice. Se supone que lo que está en contacto, entonces, está en contacto la cuestión fundamental de lo que sería el pensamiento y el decir, ¿verdad? Lo que digo, lo pienso, ¿verdad? Entonces, y lo que pienso realmente tiene que estar de acuerdo a lo que sería la verdad. Eso es lo que él busca, pues Sócrates al final de cuentas eso es lo que él busca, ¿verdad? Que ese pensamiento que tengo, lo que expreso con mi boca, pues haya pasado por el pensamiento, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces con relación a esto del método que él dice, usa el método dialéctico, usa la ironía y usa la mayéutica, perdón.
Entonces ya hemos expuesto esa parte. Ahora tenemos aquí otra cuestión. Permítame, solo vamos a... Entonces, ahora vamos él habló pues en relación a lo que podríamos decir lo científico, ¿verdad? En la búsqueda del conocimiento, pero él también está ocupado no solamente en la parte científica o parte intelectual del ser humano. Llega también a descubrir que el pensamiento está relacionado con el accionar, con lo que se hace, con lo que se vive. Y ese vivir está relacionado pues, con la ética, ¿verdad? La ética. Tenemos entonces una teoría ética y entonces él va a hablar acerca de lo que sería pues una ética que él piensa que no es como pensaban los sofistas, que es aprendida, sino que él dice que es a partir de que yo me eduque, a partir de que yo tenga conocimiento de un conocimiento entre más, entonces está esa balanza, o sea, digamos, ¿quién es bueno? Pues bueno es aquel que tiene también conocimiento alto. ¿Y quién es malo? Pues malo va a ser aquel que no conoce, ¿verdad? El ignorante, ¿verdad? Entonces esa pues dualidad, él depende, ¿verdad? Si yo soy muy educado, pues definitivamente yo voy a tener un buen comportamiento, según él dice él, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser malo? Por ignorante, pues ya yo hago las cosas, pero inadecuadamente porque desconozco realmente, porque soy ignorante, ¿verdad? Entonces solo aquel que sale de la ignorancia es aquel que va a actuar adecuadamente, pues. Y ese salir de la ignorancia, ese buscar realmente lo verdadero, le va a llamar él virtud, ¿verdad? La virtud. La virtud se adquiere, pero se adquiere a partir se puede aprender a partir de qué, del conocimiento, ¿verdad? Es algo que se puede aprender, no que se trae, ¿verdad? Muchas veces uno dice, es que, digamos, la persona es tan buena, ¿verdad? Pero ya lo trae de nacimiento. Qué bondadosa la persona. No, él dice, es cierto, dice que más adelante digamos, va a decir Platón, pues que, que sí se trae en cierta manera un comportamiento digamos, de otro mundo, pues, pero por el momento va a decir él, no. Lo que se hace es que yo aprendo esa virtud. Virtud aquí también se va a entender según los griegos y en ese momento esas, lo que podría llamarse pues, posteriormente el cristianismo va a hablar como vocación, algo que se trae ya de nacimiento y que se va a descubrir, que se va a aprender, se va a ir aprendiendo en la vida, pues también, ¿verdad? O sea que todo esto pues tiene una serie de derivados, ¿verdad? No solamente tiene un aspecto, ¿verdad? La virtud es buscar la excelencia en lo que yo hago, ¿verdad? Si yo hago las cosas, las debo hacer bien. Y entonces, por una parte está eso. Por otra parte, la virtud no es algo que sea, digamos, digamos, que se traiga, sino que se va a aprender, se puede llegar a partir del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es el que, si yo soy ignorante, no puedo llegar a tener una virtud
adecuada, pues una excelencia por hacer las cosas, pues. Y yo debo buscar para qué vine a este mundo. La pregunta, la cuestión fundamental de Sócrates es preguntarse a qué vine a este mundo. Realmente he descubierto para qué vine a este mundo. Esa es buscar mi virtud, ¿verdad? ¿Para qué fui? ¿Cuál es el sentido de estar en este mundo? ¿Hay algún sentido y ir descubriendo dentro de mí mismo para qué vine a este mundo, ¿verdad? Y una vez que haya descubierto para qué vine a este mundo, dedicarme totalmente y exclusivamente a vivir eh, con excelencia, con todo lo que sea posible, vivir a plenitud en su totalidad, lo que para el cual fui, digamos, llamado o puesto en este mundo, ¿verdad? Bueno, eh, una cosa fundamental también de este Sócrates es que él toma un pensamiento que ya existía en Grecia, que dice, eh, como decimos, ¿verdad? Siempre para descubrir mi virtud, para descubrir cuál es debe ser mi comportamiento moral, cuál va a ser mi vida como persona. Entonces lo que debo hacer también es, en cierta manera, conocerme a mí mismo. Una persona que no logra conocerse a sí mismo, pues no va a saber para qué vino a este mundo, ¿verdad? Y entonces él recomienda eso. Eso va a tener repercusiones en la cuestión de psicología, ¿verdad? Posteriormente los psicólogos van a recomendar, pues que una de las terapias, una de las cuestiones para curarme, pues es conocerme a sí mismo. Si yo no acepto mi vida tal y como la tengo y no sé por qué me ha afectado ciertas acciones que me han sucedido y no sé por qué me vino, entonces no voy a reconocer, no voy a tener cura. Lo mismo se decía pues este Sócrates, ¿verdad? Conocerme a mí mismo, ¿verdad? Un examen profundo de la vida. El cristianismo posteriormente pues usó eso, ¿verdad? Cuando el examen de conciencia, ¿verdad? Él decía, yo tengo dentro de mí mismo un daimon, o sea que hay que entender bien esta palabra porque esta palabra en griego va a significar pues es como un espíritu, ¿verdad? Que posteriormente el cristianismo va a ir en contra de eso y entonces porque ellos van a entender que esto es un demonio, ¿verdad? Entonces se vayan a ir en contra de toda esta idea. Pero para Sócrates no es eso lo que él entiende. El daimon es ese espíritu, o sea, el daimon es un demonio, ¿verdad? Pero aquí entendido como ese ser, no ser, sino que esa capacidad del ser humano que tiene para descubrirse a sí mismo, ¿verdad? Conocerse a sí mismo. Una voz de la conciencia, algo que posibilita ser consciente del mal que se tiene, ¿verdad? Y él consideraba que alguien así internamente le aconsejaba, que era como especie de un espíritu que él, digamos, consideraba que estaba dentro, ¿verdad? Entonces, por eso le llama el daimon, el demonio, ¿verdad? Pero no es el demonio que piensa el cristianismo, sino es digamos, el demonio que él considera que es el espíritu que le posibilita descubrir su buen comportamiento, ¿verdad? En algún momento dice uno, es que de verdad me doy cuenta que no estoy actuando inadecuadamente, ¿verdad? No estoy haciendo bien las cosas. Entonces, él consideraba que no es la capacidad humana, sino que hay un espíritu que realmente ayuda a descubrir ese mal comportamiento, ¿verdad? A eso se le llama el daimon ¿cómo se llama? En Sócrates, ¿verdad? No es a otra cosa, ¿sí? Y entonces luego también tenemos una parte de su vida. Aquí apunté algunas cuestiones acerca de la vida de él. Eh, Primero, él no escribe ninguna obra.
¿verdad? Acerca de su pensamiento, de lo que él habla. ¿Quién escribe acerca de él? Pues va a ser Platón. Y Platón tiene un problema porque, bueno, en relación a esta obra, hay una obra que se llama La Apología, que la escribe Platón, y es acerca de la vida una parte de la vida de Sócrates. Apología significa la defensa. ¿Por qué quiere defender a Sócrates Platón? Porque considera que la muerte de él, de Sócrates, es injusta, ¿verdad? Y entonces él escribió una obra que se llama Apología, o la defensa, ¿verdad? Porque ya, pues, con el tiempo, Sócrates se supone que los que lo acusaron le crearon una mala fama, ¿verdad? ¿Y cuál era la mala fama que le habían creado a Sócrates? Pues de que lo acusaban, ¿de qué lo acusaban? De que era lástima que no está mucha gente aquí, ¿verdad? Que era ateo, ¿verdad? Lo acusaban de que corrompía a la juventud. Corrompía a la juventud, ¿verdad? Entonces, por lo menos esos dos, por ejemplo, ateo, corromper a la sociedad. Y, bueno, otro que era cobrar, ¿verdad? Puedo cobrar por enseñar. Esas fueron las tres cuestiones por la cual ¿cómo se llama? Se le hizo juicio a Sócrates, esas tres cuestiones, ¿verdad? Bueno, este es un ateo. Ese corrompe a la juventud y ese cobra por enseñar. Son las tres cuestiones fundamentales que según las leyes digamos, de Grecia se supone que eso era pues algo que podría ser condenado a muerte, ¿verdad? Todo esto, pues realmente Sócrates, digamos, no Sócrates, sino Platón va a defenderlo de todo eso, pues, y va a decir que todo esto que han dicho no es cierto, ¿verdad? Y él, Platón, hay dos escritos, está la Apología y está otro escrito que se llama el Fedón. Y en el Fedón, realmente, iniciando con la cuestión de ateo, ¿verdad? En el Fedón realmente Sócrates, digamos, en el Fedón Platón dice cómo muere, pues, cómo muere realmente Sócrates, ¿verdad? Pero también ahí mismo él va a decir que, leamos en el Fedón, ¿qué es lo que dice? Cuando ya iba a morir Sócrates, dice, le estrechó enseguida las piernas y llevando sus manos más arriba, nos hizo ver que el cuerpo se helaba y se endurecía. Ya a Sócrates le dan cuando es condenado a muerte, le dan una bebida que se llama cicuta, es un veneno. Entonces él se lo toma y hasta ya en este momento es que están presentando cómo estaba ya Sócrates. Dice, le estrechó enseguida las piernas, o sea que el que le dio la bebida, le juntó las piernas, pues, porque se supone que eh, pues era un ritual que se llevaba en Grecia, ¿verdad? Unirle las piernas, ¿verdad? Llevando sus manos más arriba, o sea, pues una posición, ¿verdad? De las manos, ¿verdad? Se las subió. No hizo ver que el cuerpo se helaba, nos hizo ver que el cuerpo se helaba y se endurecía. Ya el efecto del veneno, pues ya está haciendo que Sócrates muera. Y ya se está helando, ¿verdad? Tocándole él mismo, el que estaba haciendo todo eso, ¿verdad? Nos dijo que en el momento que el frío llegase al corazón, Sócrates dejaría de existir.
Ya el bajo vientre estaba helado, o sea, todo lo que es la parte inferior, ¿verdad? Y entonces descubriéndose porque estaba cubierto, dijo, y estas fueron sus últimas palabras. Aquí habla, va a hablar Sócrates, lo último que va a decir, ¿verdad? Dice, Critón es uno de los discípulos de Sócrates, ¿verdad? Debemos un gallo a Esculapio, a Esculapio. Esculapio es un dios griego. Entonces, sería contradictorio decir que Sócrates es ateo si él está invocando en este momento de que va a morir a un dios griego, pues. O sea, ¿qué sentido tiene de que se le diga que él es ateo, ¿verdad? Si él está invocando un dios griego, ¿verdad? No te olvides de pagar esta deuda. O sea, le recomienda decir, bueno, fíjate, no sé qué favor le haya hecho a Sócrates este dios. Y le dice, no te olvides, ¿verdad? De que le demos un gallo por tal favor que nos hizo. Y esa deuda no la vas a dejar así. Entonces, lo que recomienda a Critón. ¿Y Critón qué le dice? Así lo haré, respondió Critón. Pero miras si tienes aún alguna advertencia que hacernos. Y ahí muere, pues, Sócrates, ¿verdad? Corrompida la juventud. Ahorita no tenemos toda la lectura de la apología, pero él dice, van a demostrar que realmente no corrompía la juventud, ¿verdad? Lo que hacía era reunirla y hacerle que la juventud pensara. Y ese es el problema del filósofo, ¿verdad? Cuando hace que la gente piense o que emplee el pensamiento, es cuando tiene más problemas el filósofo, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta pensar, no le gusta analizar. Cuando se analiza, se tiene otras ideas, ¿verdad? Se busca una excusa de no pensar, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Él alertaba a la juventud, ¿verdad? De caer realmente en lo que se llamaría, pues, lo falso, ¿verdad? No buscar la verdad. Cobrar por enseñar, dice él. Lástima que no, bueno, no hay tiempo pues para leer de esta hora. Sería recomendable que la leyeran, ¿verdad? Entonces, dice, cobrar por enseñar, pues no, dice él, pero sí, no solamente, hagamos de que yo cobre, dice él. Vamos a suponer que yo cobre, pero no es así, ¿verdad? Él no cobraba, pero vamos a suponer que yo cobre, dice. Pero ¿acaso no hay otros que cobran también por la educación? Dice él, se pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué delito puedo tener enfrente de estas tres cosas? Pues, ¿qué delito podría tener si otros cobran y yo no puedo cobrar? Pues, ¿verdad? Entonces, esto sería una de las cuestiones que defiende Sócrates, Platón defiende a Sócrates a partir de esta obra, ¿verdad? La apología. Bien, no sé si Josué ya me oyen, me escuchan, ¿no? Josué, no, solo dejó prendido el celular y se fue. Bueno, entonces ahora, como habíamos dicho, la, las ideas de Sócrates pues no las escribió él, sino que fue Platón, ¿verdad? Y él pues también, ahora con relación a estas ideas de Sócrates, también, ¿verdad? Cuando él ya va a morir, dice, bueno, ¿cuál es lo más ventajoso? ¿Estar en este mundo o estar ya disfrutando de un mundo mejor? Pues sí, aquí es donde realmente mucha gente, pues, especialmente la cuestión religiosa, pues va a tomar muy en cuenta el pensamiento de Sócrates, porque va a decir, pues el mundo que me espera es el mundo mejor, pues morir para mí va a ser una cierta ventaja, porque yo me voy a reunir
con los grandes héroes griegos, ¿verdad? Voy a estar con Homero, voy a estar con... Y empieza a mencionar, ¿verdad? Menciona especialmente a ciertos personajes. Por ejemplo, aquí tenemos a Faco, ¿verdad? Yo cuando me vaya a morir voy a estar con... No es Faco, sino Eaco, ¿verdad? Eaco, con Minos, Radamantis, Triptolemo, etcétera, ¿verdad? Y a otros, ¿verdad? Que mencioné ahí, yo solo apunté unos cuantos. Dice, cuando yo me muera voy a estar yo junto con ellos. Pero ¿dónde y estos, por qué menciona a estos? No eran discípulos de él, eran simplemente, estos habían sido jueces, o sea, o héroes, ¿verdad? Y que habían tenido digamos, habían tenido incluso problemas con la justicia, ¿verdad? No se les había tratado bien en la época que vivieron. Y entonces los griegos tenían una idea de que ellos, después de esta vida, hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de ellos, van tomando las ideas acerca de la religión, ¿verdad? Y la religión órfica, porque que ellos creían, los órficos creían que había una vida después de esta, ¿verdad? Una reencarnación. Entonces él considera que después de esta muerte lo que va a hacer es que se va a ir a encontrar con esto, ¿verdad? Eh, porque ellos habían sido jueces y que en algún momento también habían sufrido problemas con la justicia, ¿verdad? Sí, habían sido desterrados, habían sido una serie de cosas, ¿verdad? Y porque también simbolizan, y pues después, posteriormente, los simbolizan algunas cuestiones. Por ejemplo, Minos, juez que tiene el voto del desempate, ¿verdad? Tal vez habría que ver la idea de los egipcios, ¿verdad? Que habían diferentes jueces después de la muerte. Y lo mismo sucede con los griegos, ¿verdad? Los griegos, ¿verdad? Ellos consideran que hay unos jueces después de después de la muerte, ¿verdad? Que ellos son los que realmente los van a encontrar a uno y lo van a juzgar realmente como es, no como tal vez el mal juicio que se le hizo a Sócrates, ¿verdad? Entonces él va a decir, él dice, bueno, yo sé que me voy a ir a encontrar con ellos y que ellos sí realmente van a hacer una justicia adecuada, pues, y que ahí sí voy a ser absuelto, ¿verdad? No voy a ser liberado, no como con ustedes que son, pues, de alguna manera corruptos, ¿verdad? No se lo dice así claramente, ¿verdad? Porque él no pretende hacer, digamos, hacer violencia en su discurso, ¿verdad? Sino solo hacer reflexionar a la persona humana, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podríamos decir de la vida de Sócrates. Claro que esto es mucho más extenso, pues, para poder hablar de Sócrates. Bien. Ahora, todavía nos queda un poquitillo. Bueno, ya poco de tiempo nos queda, pero... Entonces, ahora pasamos con eh, este Platón, ¿verdad? Aquí sería Platón el que, con la teoría de las ideas, ¿verdad? Entonces aquí, este es Platón, ¿verdad? Vamos a apuntar aquí porque no tenemos aquí quién es. Entonces aquí sería aquí sería Platón, ¿verdad? Bueno, ahorita no tengo el nombre completo, no tengo el nombre real de Platón, porque él realmente no se llama Platón, ¿verdad? Es un sobrenombre que le dan a Platón. Bueno, aquí tal vez habría que hacer un poco el contraste entre lo que era el maestro, que era Sócrates, y lo que es Platón. En diferentes maneras se puede hacer el contraste. Bueno, en primer lugar, tal vez haciendo un poco de diferencias físicas y económicas. Eso es lo que podríamos decir. Bueno, primero Platón
es una persona que tiene dinero, ¿verdad? Es hijo de descendientes de reyes, ¿verdad? Por lo tanto, él va a tener cierta comodidad, ¿verdad? Es considerado de la nobleza. Entonces tiene, pues, en cierta manera, pues, recursos, pues. Mientras que Sócrates no es que sea miserable, pero no va a tener todo el recurso que tiene Platón, ¿verdad? Entonces él va a tener digamos, Sócrates va a tener sus recursos, pero no así como Platón. Sócrates tenía algún recurso porque incluso era un soldado. Él vivió algunos momentos en el ejército, pues, cuando era pues necesario, pues, que los griegos defendieran su patria, ¿verdad? Entonces él va a defender también a su patria. Y hay que recordar que la milicia o los militares de ese momento, no, el Estado no les proporcionaba las armas, sino que ellos mismos hacían sus armas, ¿verdad? Entonces, Sócrates, pues, hacía sus armas y pues, las empleaba en la guerra, ¿verdad? Y Platón, pues, realmente no va a tener toda esa situación, ¿verdad? Eh, Él va a tener recursos. Eh, Luego, por otra parte, lo que habíamos dicho, que la cuestión física de los dos, pues Sócrates, sí es bien cierto que hay que recordarse que en esa época eh, los griegos no tenían concepto malo del cuerpo, ¿verdad? Al contrario, el cuerpo era lo más maravilloso que había. Es con Sócrates y Platón donde ya van a tenerse un poco de reservas con relación al cuerpo. Es decir, el cuerpo ya va a ir considerándose como, no es que sea malo, pero para ellos va a hacer que no tenga gran importancia. ¿Y a qué le van a dar importancia a ellos entonces? Le van a dar importancia al alma, ¿verdad? Pero hablando de esto, ¿verdad? Del cuerpo ¿cómo se llama? De Sócrates, pues es un poco deformado y por lo tanto para el griego, para esa época lo consideraban feo, mientras que Platón pues era bello por varias cuestiones. Por una parte, él se dedicaba al gimnasio, a embellecer totalmente su cuerpo, pues, ¿verdad? Se dedicaba a cultivar el cuerpo. Por eso se le apoda a Platón, porque realmente él desarrolla la parte, digamos, posterior de la espalda, o la espalda, ancho de espalda, ¿verdad? Por tanto ejercicio que él hacía, ¿verdad? Entonces, esto es por eso se le llama, pues, Platón, ¿verdad? Por los platos, toda la musculatura que tiene en la espalda, ¿verdad? Porque él no tiene ese nombre, ¿verdad? Tiene otro nombre. Ahorita no me recuerdo el nombre exacto de Platón. Sería bonito que ustedes buscaran cuál es el nombre verdadero de Platón, ¿verdad? Bueno, eh, entonces influido por Sócrates, que habíamos dicho que van a valorar el alma, pues él va a hacer una división que ya lo había hecho Parménides también, había hecho esa división. Y dice él, hay dos divisiones. Parménides había hecho, esta división ya la había hecho Parménides, de un mundo racional y un mundo sensible. Entonces él va a decir, bueno, eh, las cosas, conozco yo las cosas, sé de las cosas porque tengo una idea de las cosas. Pero estas ideas de las cosas no se refieren a un proceso mental que yo haga, porque eso es lo que entendemos actualmente de las ideas. Para nosotros, idea es aquello de que yo pues, tenga un proceso mental. Ah, tuve una idea, ¿verdad?
Entonces, nosotros entendemos idea como ese proceso mental, algo que pues se me viene en la mente, que se genera, ¿verdad? En mi cerebro. Eh, entonces, para Platón no es eso, pues para Platón no es un proceso mental. Sí, sí, es por medio de la mente que se va a generar, pero vamos a ver aquí una cuestión, una diferencia. Es por medio de la mente que yo voy a generar las ideas, pero ¿cómo? ¿Verdad? Esa es la cuestión, ¿verdad? Porque no es como ahora, ¿verdad? Que pues generamos, se me vino a la mente, el cerebro trabajó y entonces ya tengo la idea, ¿no? Eso no es así. ¿Qué se entiende por las ideas entonces? Dice, en el mundo existen cosas, ¿verdad? Pero vemos que, por ejemplo, una misma cosa tiene una cantidad de cambios. El caballo es café, hay caballos negros, hay caballos blancos, y en fin, habrán una cantidad de tamaños igual, ¿verdad? Tamaños pequeños, grandes, etcétera. Y esto es una cantidad que no se acaba, ¿verdad? Hay una serie de cosas. Entonces él viene y se pregunta dónde se encuentra realmente. Para encontrar la verdad tengo que unificar, tengo que saber que debe haber algo que sustente, que sea la sustancia de esto, que es variable. Todo esto que yo veo aquí, cambia, debe haber algo que origine esto y que no cambie. El caballo idea, entonces dice él, es la idea de caballo. La idea de caballo que está fuera de este mundo múltiple, particular, de un mundo de muchas cosas, variedad de cosas. Entonces eso es lo que él va a decir. Y esa idea universal, única, no se encuentra en las cosas, está fuera de ellas. Ella sí, pero las cosas no existen sin esta idea, sin este modelo, sin esta forma, sin esta sustancia. Realmente podría, ya, digamos, Aristóteles va a hablar de sustancia. Entonces, sin esta sustancia que origina las demás, no podrían existir las cosas. Pero estas cosas no son realmente lo verdadero se encuentra fuera de ellas. Eso es lo que va a explicar Platón, ¿verdad? Bueno, lamentablemente el tiempo se me fue, tengo otra clase, entonces vamos a finalizar aquí, ¿verdad? La clase. Continuamos la próxima semana.